Bueno, lo primero es precisar que solo hasta el día de ayer recibimos la solicitud de información por parte de la Contraloría y precisamente esa solicitud la hace la Contraloría con fundamento en las auditorías que hace a la Agencia Nacional de Minería. La solicitud de información es precisamente acerca de las autorizaciones temporales que se encuentran vigentes y todo el estado de las autorizaciones temporales. Para aclarar sobre eso, actualmente hay 123 autorizaciones temporales vigentes que fueron otorgadas al consorcio, no a la firma Odebrecht, sino al consorcio Ruta del Sol, tramo 2. ¿Qué es autorización temporal? Para la claridad, no es un título minero. Autorización temporal es, como su nombre lo dice, un permiso temporal para explotar materiales de construcción que tiene una destinación específica, y es que esos materiales de construcción tienen que dedicarse únicamente a la construcción, mantenimiento, rehabilitación de vías, ya sean nacionales, municipales o departamentales. Algo importante decir es que la agencia solo otorga esas autorizaciones temporales si tienen la certificación de la entidad constructora, llámese una entidad de orden municipal, llámese entidad de orden nacional, INVIAS o ANI. Eso es obviamente porque son las entidades que tienen a cargo la construcción de estas carreteras. La agencia, obviamente, para otorgar esas autorizaciones temporales tiene que seguir con el cumplimiento de unos requisitos que están establecidos en la ley, y claramente es importante aclarar que esos permisos temporales son intransferibles, los materiales no se pueden comercializar. Y tienen que destinarse exclusivamente a eso. Pagan regalías, tienen que cumplir con los permisos ambientales, y la Agencia Nacional de Minería, en el marco de su función fiscalizadora, si ve alguna irregularidad o incumplimiento de las normas, tiene que aplicar sanciones o terminar la autorización temporal. Entonces, esa información es la que le vamos a suministrar a la Contraloría. Estamos, por ejemplo, con toda la disposición a cualquier organismo de control que necesite la información acerca de estas autorizaciones temporales. Supongo que eso sucede también con todas las demás obras de infraestructura. El proceder es que cuando el consorcio termina su obra, devuelve estas autorizaciones temporales. Es importante esa pregunta porque se termina la autorización temporal. Okay. Como solamente tiene que destinarse materiales de construcción a la obra pública, no tiene sentido que la autorización temporal siga. De hecho, una vez, en este caso, si la entidad constructora nos llega a informar que el contrato, no sé, se suspende o se termina, sí, corre la misma suerte de las autorizaciones temporales. Bueno, legalización es otorgar títulos. Bueno. Cuando la agencia, la principal, cuando fue creada, precisamente la principal apuesta era descongestionar los trámites, y como yo digo, cuando se crea un tipo de agencia de este tipo, la mayor apuesta es responderle al minero, para que pueda hacer su actividad. A pesar de que la agencia ha mejorado muchísimo en la transparencia de sus procesos y tener claro cómo son sus modelos de gestión, hay un gran represamiento. ¿Y por qué? Porque el interés minero sigue existiendo. Nosotros recibimos mensualmente un número significativo de solicitudes. Hemos avanzado. La del 2016 nos sentimos muy satisfechos con las cifras obtenidas. En el caso de las solicitudes de títulos, bajamos el inventario, pudimos analizar, o mejor dicho, resolver más de 3.000 solicitudes, pero lo que quiero aclarar es ese avance de un porcentaje casi más del 150% se dio en esa revisión que yo les conté, que es técnica y jurídica, donde obviamente se resuelve, pero como estamos haciendo los gran paquetes y para conciliar con los alcaldes y con las comunidades, pues para concertar, perdón, apenas vamos a empezar este año, entonces la gran apuesta es poder avanzar. Sin poder decir cómo va la titulación, desde el 2014 no tenemos una titulación importante. Solamente el año pasado logramos titular 15, vamos a entregar 15 títulos mineros, la mayoría de ellos pequeña y mediana minería. Entonces yo diría que hemos avanzado en que el solicitante de un título tenga una respuesta en un tiempo mucho más corto, en decir, oiga, su solicitud no es viable, su solicitud, por ejemplo, está en un área superpuesta o no cumple con los requisitos, pero como tenemos ese nuevo requisito que es la concertación del aprovechamiento del recurso, la gran apuesta es poder dar tener una respuesta en corto tiempo a esos titulares. Y las otras dos preguntas tienen que ver con la minería ilegal. ¿Cuánta producción sale de las minas ilegales y de esta cuánto es de oro? Bueno, quisiéramos tener ese dato preciso porque
Y me agrada mucho esa pregunta porque es nuestro mayor reto que tenemos como sector, y es que la extracción ilícita, porque una batalla que tenemos es no llamarle minería ilegal, sino extracción ilícita, no le gane la batalla a la minería bien hecha. Precisamente como la actividad que controla la Agencia Nacional de Minería es la actividad lícita, la actividad legal, que es donde tienen títulos, donde tienen que tener licencia, donde pagan impuestos, donde pagan regalías, donde cumplen con las obligaciones laborales, donde tienen la formalización. El dato de las que están por fuera de eso, no tenemos nosotros como agencia cifras exactas. Entonces, sin embargo, hemos avanzado como agencia, y como digo, como agencia es el desarrollador de la política que fija el ministerio, y es en lo siguiente. Desde el 2000, el Plan Nacional de Desarrollo introdujo un artículo que establecía un sistema de seguimiento a la comercialización de los minerales, el RUCON, Registro Único de Comercializadores, donde nos permite tener el seguimiento o la cadena de todos los eslabones de la actividad minera. Entonces nosotros ahí tenemos los explotadores, tenemos los comercializadores. Y de explotadores, obviamente sabemos, eso que nos permite es que determinar el número de explotadores, y en este caso también la exigencia que se registren los barequeros, que también tienen por ley la posibilidad de explotar, y eso que nos permite darnos cuenta, tener un mayor control de la ilegalidad. Y cuando digo mayor control es saber, como me preguntaste de oro exactamente, uno podría decir cuánto oro es ilegal. La cifra no es claro, porque nosotros en ese registro, primero, y quiero ser muy precisa, el oro, la mayoría del oro, pues el 90% del oro que se produce se exporta, ¿sí? Y para poder exportar se tiene que pagar regalías y certificar que el título, el origen de la explotación, que tiene que tener un título. Claro, entonces en principio uno diría, pues como el legal, porque pagan. Sin embargo, ustedes saben que pues obviamente para hacerle quite a la ley, nosotros lo que hacemos es como cuando estamos determinando que, por ejemplo, un explotador, en el caso de los barequeros, que es el mayor número de explotadores que están registrados en estos momentos 117.000 en el RUCON, y de ellos 110.000 son barequeros. Entonces uno analiza, no coincide mucho de la actividad del barequero con la producción. Entonces, uno lo que le permite llegar a ese tipo de análisis en que no le está generando cifras como muy acordes cuando uno revisa la producción, uno lo que hace primero es generar política, ¿sí? Y eso lo hace el Ministerio de Minas. Entonces, el Ministerio de Minas le permite empezar a pensar en una reglamentación y expedir para el control de los barequeros, ¿sí? Y lo segundo, y lo más importante también, que nos permite articularnos con las entidades que van a combatir ese gran flagelo que es la explotación ilícita. Entonces nosotros con esa información tenemos ya, estamos articulados para enviarles información a la DIAN, a la UIAF, a la Fiscalía, y también a las brigadas que se han generado en el ejército, que se han conformado en el ejército y en la policía. Como esto es una lucha de todos, no solamente, o sea, no es de la agencia del Ministerio de Minas, porque obviamente este delito de la explotación ilícita está quitando incluso lugar al narcotráfico, porque ya es un problema de todos. Entonces, podemos decir que como sector hemos avanzado en el control y que con nuestra actividad permitimos combatir este delito. Entonces, si me preguntan de cifras exactas, pues no es claro, porque precisamente no están. Un estimado, si lo tienen, digamos, así como uno le pregunta nosotros tenemos a la DIAN sobre evasores, ellos no saben quiénes se van, pero pueden tener un estimado de que son 10 billones de pesos, de que... Es que en nuestro caso, el estimado que tenemos es lo que verdaderamente genera la actividad bien hecha, que nosotros, por ejemplo, en regalías estamos en alrededor de 1.6 billones al anual, y en el tema de impuestos, obviamente la DIAN tiene el dato que generamos en renta, lo que podemos decir lo que estamos dejando de ganar. Y en oro, obviamente, como estamos diciendo que el 90% se exporta, si bajo esa figura se están evadiendo pues, el pago de impuestos, pues uno podría sacar cálculos, pero en realidad sería muy irresponsable establecer yo cifras. Bueno, como les decía, seguimos manteniendo las condiciones atractivas para la inversión. La minería del oro es muy importante en el avance que va a tener la actividad minera. ¿Y por qué? Porque proyectos, como le contaba, empresas que estaban en etapa de exploración, ya entran en corto plazo van a entrar a producción. Ya entró una empresa importante ubicada en Antioquia, en Santa Rosa de Osos, y por ejemplo esa empresa pues tiene estimado anualmente producir 50.000 onzas.
Eso es un proyecto que a nosotros nos gusta mucho poner como ejemplo en lo que es la concertación con la autoridad local del aprovechamiento del recurso. Es un proyecto que el proceso de licenciamiento ambiental y toda la llegada al territorio se hizo acompañado de la comunidad y del alcalde. Es un proyecto que va a generar empleos, pues más de 300 empleos. Eso lo ve mucho obviamente el área de influencia, y empleo, mano de obra local, que es lo más importante, la no calificada y la calificada, la mayoría local. Otro proyecto importante también de oro, que va a entrar en producción en 2020 y que es uno de esos yacimientos de talla mundial, es en Buriticá, en Antioquia. Obtuvo su licencia ambiental y ya empieza la fase de construcción y montaje. Esperamos que en el 2020 ya entre en producción, y el estimado son de 250.000 onzas de oro y 400.000 de plata, y lo más importante va a generar en la etapa de construcción y montaje alrededor de más de 1.500 empleos, y ya en la explotación 1.000 empleos. ¿Eso por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, Buriticá, una zona donde estaba azotada por la explotación ilícita, donde genera todo tipo de problemas, no solamente el ambiental, sino el tema de prostitución, el tema de delincuencia. Cuando llega este tipo de inversionista, y obviamente lo que es la formalización, lo que hace es que esa gente pueda formalizarse, pueda tener un trabajo de calidad, pueda tener un ingreso mensual que le permita salir de bajas condiciones, y que permita obviamente dejar la actividad ilícita. Eso es una gran apuesta. Hay otro proyecto, Gamalote, también en Antioquia, que tiene licencia ambiental, también tiene pensado entrar en producción en 2020. Entonces yo podría decir que actualmente tenemos importantes proyectos que ya vamos a avanzar y nos van a permitir aumentar esas cifras que tenemos de la actividad minera, porque actualmente nosotros como actividad minera aportamos 2% al Producto Interno Bruto, ¿no? Representamos el 18% de las exportaciones, total de las exportaciones, generamos 350.000 empleos de calidad y más de 1 millón indirectos. Somos una actividad importante. Y con esta entrada de estos proyectos vamos a subir nuestras cifras. ¿Qué empresas son las que están detrás de estos proyectos? Bueno, la de Santa Rosa de Osos, la de la mina San Ramón, es Red Eagle, una empresa canadiense. La de Buriticá, Continental Gold, también una empresa canadiense.